Buenos días, tardes o noches, queridos lectores. Aquí Beast Fanfics con un nuevo fanfic para el canal. Bienvenidos a Yo y un amigo vs Apocalipsis Zombie, un fanfic donde la desesperación, la supervivencia y el horror se entrelazan en un mundo sumido en la muerte. Imagina un escenario donde la humanidad es arrastrada al borde de la extinción, no por una sola amenaza, sino por múltiples horrores. Titánides de pesadilla devoran todo a su paso, cabanes sedientos de sangre acechan en las sombras y hordas de no muertos convierten a las ciudades en cementerios en movimiento. En este caos sin fin, los sobrevivientes ya no temen solo a los monstruos, sino también a la crueldad del propio ser humano. En medio de esta pesadilla, un grupo de almas rotas lucha por resistir. Héroes y villanos son conceptos que han perdido su significado cuando la única ley que queda es la de los más fuertes y los más desesperados. ¿Serán capaces de sobrevivir al apocalipsis? ¿O caerán, convirtiéndose en parte de la masacre interminable? Prepárense para una historia llena de acción, terror y desesperación, porque el infierno acaba de comenzar. Bienvenidos a Yo y un amigo vs Apocalipsis Zombie y donde la muerte es solo el inicio. Capítulo 1. El apocalipsis inicia. El contador del sistema finalmente llegaría a cero, concedía Jime viendo ese contador con el sudor latente. Empezará en cualquier momento, susurró Zed de forma seria. Zed, mira la entrada, hay un sujeto que trata de entrar a la escuela, decía a Jime al señalar a una persona, o eso creía, donde se ve a los profesores y más de una profesora, siendo Kyoko. En eso ambos verían como los profesores se acercaron a la reja pensando que era un loco. No ganamos nada estando aquí, al laboratorio. Gritó Zed corriendo escaleros abajo. Cosa que a Jime vería que uno de los profesores, siendo el que cuida la puerta, fue mordido, haciendo que a Jime abriera los ojos. Zed, llévate a los demás, al sótano, una vez que vayas al laboratorio, debo evitar algo, decía a Jime serio. Ve rápido, no tardarán en llegar aquí, iré a por los demás, decía Zed adelantando. A lo que asiente y va corriendo ya que se dio cuenta de algo, esa mordida, no era normal. Y con los profesores en la entrada. Vería que el portero estaba sangrando por la mordida. El guardia ya infectado se levantaba, tomando a la primera persona que tenía de frente, siendo de una mujer pelirroja, con lentes. Y cuando estaba por morderla en su cuello, un puño se estrelló. ¡Puaj! El infectado cae al suelo volviendo a sangrar. ¿Ah? ¿Pero qué, Hajime-san? Decía la mujer, más bien Kyoko sorprendida de verlo. En eso, Hajime no dudó en pisar su cabeza y matarlo al instante. Hajime-kun, ¿qué significa esto? Decía Kyoko sin saber aún lo que pasaba y choqueada de ver esa escena. Sensei, ibas a morir, si no me crees, mira esa cosa de la reja, decía Hajime. Pero antes de decir algo, ambos se paralizan y mirarían cómo hacia ellos, venían personas, tanto comunes como con coseis mutantes caminar lentamente a la academia, repletos de sangre y faltantes de cuerpo. Ah. ¿De ellos, es un ataque de villano acaso? Decía Kyoko esperando que eso último sí lo sea. En eso, Hajime toma la mano de la profesora y se van corriendo dentro de la escuela. No hay tiempo, debemos ir al sótano, ahí estaremos seguros, decía Hajime serio. Cosa que al ver la situación, sin más asiente y lo seguiría. De mientras con Zed. Este corría rápidamente al laboratorio, donde ahí esperaba su invento que necesitaría, además de sus armas para lo que se venía. Espero que Alex-chan, Saya-chan y Mina-chan sigan en sus aulas, pensó el mencionado derribando la puerta con su cuerpo, en eso buscando qué cosas servirán como armas y qué químicos usar. Zed-san, decía una voz femenina. ¡Ah! Zed exclama casi golpeando a la persona, pero frenaría con el puño moviendo una cabellera castaña. Ay, ¿pero qué te pasa? Casi me golpeas. Exclama Rei. Rei. ¿Qué carajos haces aquí? Decía Zed de quien encontró, relajándose de que no sea un infectado. Hajime me envió un mensaje de que fueras al laboratorio y encontrarte por una emergencia. Explicaría Rei. Pues qué bueno, toma cualquier cosa de aquí y sígueme al sótano, Alex y las demás estaban contigo, decía Zed rebuscando en la cosa, de forma apresurada. Está bien, pero me dirás qué está pasando, decía Rei ya que por su tono, no era nada bueno. Grrr, sonó de la nada, y de paso el ruido de las alarmas de incendios prendiéndose. ¿Eh? ¿Qué fue eso?
Preguntaría Rey empezando a asustarse. En resumen, estamos siendo atacados por, decía Zed sin terminar, moviendo a Rey y atravesando con una cuchilla la cabeza de un alumno, que casi ataca a Rey por la espalda. Ya. ¿Pero qué? Exclama Rey de ver lo que hizo. Zed seriamente alza el brazo del alumno y mostraría una marca de mordida ensangrentada y color negro. Es un apocalipsis, decía Zed para hacerla entender. ¿Apocalipsis? ¿Pero qué significa? Decía Rey no entendiendo lo que pasa. No hay tiempo, vamos, decía Zed tomándola de la mano, pero en eso, verían escenas de sangre, alumnos empezando a comerse entre sí y otros tratando de escapar. En eso, avisaría a sus novias y amigos para que vaya al sótano, sino que sería un desastre. Al sótano, nos vemos ahí, decía el mensaje. Ok, te esperamos ahí. Decía Alex, los zombies al ver carne fresca, se dirigen a ellos. ¿Qué debo hacer? Decía Rey estando en frenesí. Rey, tus lecciones de bastón, decía Zed rompiendo un estandarte, y sacando la bandera de este. Lanzándoselo a Rey como una lanza, de estandarte de bandera lanza de combate. Ok, si es así, entonces acabar con ellos. Decía Rey y se abalanza, apuñalado justo en el corazón, creyendo que eso lo mataría. Grii, el zombi decía aún vivo, a punto de morder a Rey del pie. Pero Zed le aplasta la cabeza con su pie. Es en la cabeza, decía Zed de la debilidad, tomando de paso un mazo. Ok, Zed, hay que ir por nuestros amigos, entre más, mejor. Decía Rey corriendo junto a Zed. Mientras ambos iban a ese lugar. De paso con las parejas de Zed. Ahí se vería a las 3 chicas, peliverde y 2 pelirrosada, acompañadas de Charlie salir de su aula justo cuando sonaron las alarmas. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Decía Charlie entrando en pánico. Zed me envía un mensaje, dice que llegó el apocalipsis, y más de zombie. Decía Alex. ¿Qué? Como en esas películas de zombies. Es imposible. Decía Mina pálida. Cállate, no hagas ruido, esas cosas no van a atacar. Decía Saya en susurro. En eso las 4 se asoman a una esquina, viendo con horror a algunos alumnos zombies comer los cadáveres del resto. Demonios, ¿dónde están Zed-kun, Hajime y los demás? Decía Mina sudando. Zed-kun nos dijo que llegáramos al sótano, ahí estaremos seguros, antes que lleguen esas cosas. Explica Alex. De los demás quizás encontremos a Izumi, Hirano o Takashi. Decía Saya. Pero antes de decir algo, Saya desvía la mirada y ve con horror como tras de ella se acercaba. Cuidado, exclama Saya usando el bastón que le dio Zed para golpearlo, evitando que Charlie sea mordida. ¡Oh diablos! Gracias Saya. Agradecía Charlie. Grrr, los zombies exclaman al sentir presencia, y los 3 empiezan a moverse al ruido. Mierda, estamos rodeadas. Exclama Mina que del pánico, empieza a usar su kosei de ácido en sus manos, disparándolas para alejarlos y dañarlos. No soy muy buena con mi kosei, necesitamos un plan chicas. Decía Mina con miedo. Abran un espacio, debemos llegar a uno de los pasillos, de preferencia al salón de carpintería. Decía Saya. Vamos Charlie, ayúdame a mover esto. Decía Alex arremangándose las mangas para sus bíceps. De acuerdo, trata de no morderte. Decía Charlie arremangándose. Saya debía hacer algo, estaba a contrarreloj, y en eso, ve el bastón que su novio le dio antes. ¿Sabes para qué es esto? Decía Zed a su pareja de dicho bastón. A lo que Saya niega. Ya lo verás después, decía la voz de Zed sonriendo. Zed-kun, no entiendo. Decía Saya y buscando qué tenía de especial. Pero al mover el bastón, esta oiría rechinidos metálicos, y al moverlo, el bastón empieza a cambiar. Boquilla, virilla, y sed de balas, el inocente bastón de un solo movimiento de la cabecilla, se habría vuelto un rifle. ¿Eh? ¿Esto es un rifle? Decía Alex asombrada de ver este accesorio. Grrr, decía un alumno con kosei de carnero acercándose. Y sin más, le apunta y aprieta el gatillo donde sería la cabeza. Splat. Sería la explosión de la cabeza del zombie. El rifle al parecer tenía balas especiales, que atravesó de la cabeza a 3 zombies. Wow, sí que es efectiva. Decía Saya. En eso, Alex y Charlie logra quitar el pesado mueble de paso. Mina, ha sido aquí. Decía Charlie.
Ayúdalas, yo te doy tiempo. decía Saya disparando a quemarropa a los zombies que se acercaban. Está bien, no mueras así. Decía Mina y junto a Alex, entraría al salón. En eso, un comunicado se escucharía. Atención, atención, este es un comunicado, por disturbios inesperados, se solicita la salida de todos los alumnos de la secundaria de inmediato. Puñetazo. Es un poco tarde la info, gracias, decía Zed tomando de la cabeza a un zombie y estrellándola a la pared, destruyéndola. Seth, ¿qué hay de Izuku, Takashi, Isa y los demás? Preguntaría Rei. Hirano e Izuku tienen su salón cerca de aquí, de Isashi y Takashi no sé. Hay que ir por ellos, debemos buscarlos. Decía Rei preocupada. Vamos, decía este tomando de paso un bote de basura, y lanzándolo, derribando a 3 zombies de paso. Rei por su parte, golpeaba y empalaba con maestría, procurando entrarles a la cabeza. Salón 301, decía Zed adelante, donde estarían sus amigos. Prepárate, no sabemos si hay más de esas cosas. Decía Rei preparada para atacar. Pero antes de siquiera abrir la puerta, Zed por poco le atraviesa un clavo en la cabeza y Rei pierde un mechín de cabello, con los clavos atrás. Quedando ambos pálidos. ¡Ah! Barra. Mierda. Gritaría en coreografía. Zed, Rei, decía Hirano con una especie de pistola de clavos actualizada. Chicos. Decía Izuku saliendo de detrás de él con una escoba. Izuku, Hirano, nos alegra de vernos, pero eso sí, decía Zed tomando aire. Y así ambos gritar. Ambos son unos barra. Imbéciles. Gritaría ambos al mismo tiempo, Zed y Rei. Ay, jeje, es que pensábamos que eran otro de esos zombies y pues, decían ambos con miedo. Por poco y me matas. Decía Rei. Ah, pensamos que ambos estaban con ustedes, de Isai no sabemos nada, y sobre Takashi debe estar cerca, decía Izuku. En ese caso, prepararse, van a salir a pelear, así que, vamos de una vez. Decía Rei alzando su palo bastón. Los 4 asoman la cabeza, y verían a más zombies. Ok, estoy 40% seguro que si salimos a pelear así, uno de nosotros acabará mordido, decía Izuku nervioso. Debe haber una forma de evitarlos, decía Hirano ajustándose las gafas. ¿Y si vamos por los ductos de ventilación? Preguntaría Rei. Lo intentamos, pero la ventilación está atorada y estamos en el 3er piso para saltar, decía Izuku. Zed en eso, ve la situación, y de paso un cadáver. Tengo una idea, no se muevan, decía Zed alejándose. Zed. Decían los 3 con miedo, pero después ven cómo este se lanza y se cubrirá de sangre y viseras. Oh por, Brut, decía Izuku casi vomitando. Brut, lo que sea que haga, espero que sea efectiva, decía Rei al ver las acciones de Zed. Y al estar cubierto de sangre, Zed empieza a tropicar y a tener relajado los músculos, acercándose a una horda. Cosa que los zombies igual se acercaron, con Zed usando pero debiendo parecer como ellos. Ah, barra. Funciona, decía los 3. Los zombies al olerlo, pasan de él, siguiendo adelante, al parecer su plan funcionó. La sangre, si me ven como uno de ellos no me atacan, decía Zed. Entiendo, en ese caso, debemos hacer lo mismo, decía Rei. Ya sé, tomen las prendas de ellos y colquénselas encima, decía Izuku. Cosa que Rei e Hirano lo harían, de esa forma los 4, caminaban fingiendo ser ellos. No emitan ruido, ellos no pueden ver pero huelen y escuchan, con estos disfraces podremos encontrar a los demás, decía Zed a los demás. Ok, no hacer ruido, decía Rei en voz baja. Decía Izuku a punto de estornudar. Pero Hirano le tapa la nariz. Gracias, susurra el peliverde. Y así, seguirán para reunirse con los demás y poder trabajar juntos en sobrevivir. Con Hajime. Al igual que Zed, comprobó como todo científico, usó unas zapatillas para golpear a uno de los zombies, arrojándolo en la cabeza y no reaccionó, el ruido sí y el olor también, y ahí, se bañan de sangre y no emitían ruido para salir vivo. Zed-kun, ¿a dónde vamos? Necesitamos subir a la azotea por la ayuda y ver si hay sobrevivientes, decía Kyoko siguiéndolo. Hajime hace un gesto de silencio, o si no estarían muertos.
Gri, gra, gemían los zombies degustando el cadáver de un gordito, comiéndoselo como un festín. Y los demás zombies caminaban y patrullaban alrededor. Por suerte, al estar manchados de sangre de zombie y sin emitir ruido y parecerse a uno de ellos, caminarían sin prisa, donde llegaría al laboratorio para abrirlo en forma discreta y ambos entran. Cosa que puso un seguro para que nadie entren. Bien, dime que al menos aquí hay armas para defendernos, o saber de dónde diablos salieron esas cosas, es peor que un ataque de villano esto, decía Kyoko temblando por el miedo. Sensei, lo que ves, es el inicio del fin del mundo, ya que los muertos, o sea los zombies, van a infectar a todos el mundo, decía Hajime. Hajime-kun, sé que es un apocalipsis, lo que digo es que, ¿no te parece raro que haya aparecido de la nada? Seré Kirkles pero no tonta, alguien debe estar detrás de esta atrocidad, decía Kyoko. Así es, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ganarían en traer un virus muerto mate o reanima a los muertos? Preguntaría a Hajime serio. Sonido del gabinete. Alarmando a ambos. Cosa que Hajime toma un destornillador. ¡Ay mierda! Susurra Kyoko alejándose del miedo. Mientras dicha caja seguía temblando. Sensei, escóndete, susurra a Hajime. Cosa que eso haría, mientras Hajime se acercaba, listo para acabar con la amenaza. No me mates por favor, no quiero morir. Lloraría un pelinegro de cabello de tazón con gafas, tomándose del cabello. Pero Hajime tapa su boca con su mano. Takakura, ¿qué haces ahí metido? Decía Kyoko sorprendida de ver al amante de Aliens escondido aquí. Ken, no hagas ruido, o traerás a los zombies, decía Hajime. El mencionado, con miedo, inhala por la nariz para calmarse, y después de un rato lo logra. Perdonen, vine aquí a refugiarme después del anuncio, algo pasó con todos que se volvieron locos y empezaban a morderse entre sí, como zombies, decía Ken ajustándose las gafas. Lo sé, escucha, ellos pueden detectarse por el ruido y el olor, así que, no hagas ruido, decía Hajime. Los zombies nos invaden, y yo esperando a que fuesen aliens pasa esto, y luego de aceptar una apuesta con esa tal Momo Ayase, decía Ken, preocupado de cómo estaría ella, recordando que cuando discutieron cosas de aliens y fantasmas, de la nada muchos alumnos empezarán a mostrar comportamientos raros. Ahora no es el momento, debemos salir de aquí, decía Hajime. Así es, así que, hay que salir de aquí y buscar más personas, decía Kyoko. Sí, tienen razón, pero, ¿cómo pasaremos a los zombies? Soy más de aliens no de cosas como los zombies, decía Ken nervioso. En eso, Hajime fue a una caja donde ahí, conserva algo de ahí y lo que sacaría, era algo que no se ha visto en la escuela. Oh. Dime que ahí tienes algo que nos saque de aquí, decía Ken esperanzado. Esto, lo preparé en caso de emergencia y solo hay para una persona, perdón, pero no tuve en cuenta de más personas, decía Hajime al mostrar un recipiente de vidrio. No importa, úsalo, en cualquier momento los zombies podrían encontrarnos, decía Kyoko sudando viendo por la ventanilla asomada a los zombies, que ni uno se acerque. En eso, se quita la camisa, exponiendo su tonificado cuerpo al estar entrenando con su maestro. Cosa que Kyoko al verlo, se le tiñen de rojo sus mejillas, no esperando dicho espectáculo. Sensei, no sea cochina, decía Ken modo acusador. Ken, ¿en verdad crees que eso importa? Las leyes ya no existen este apocalipsis, así que todo es válido, decía Hajime serio. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy nervioso? Decía Ken temblando. Mierda, vienen 5, exclama Kyoko de no haber tiempo. En eso, Hajime se intenta el frasco, empezando a recorrer en su sistema circulatorio, expandiéndose en todo su cuerpo. Y en eso, los zombies estaba por entrar. Choque, 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 sonaría la puerta siendo golpeada por los zombies afuera, mientras Kyoko y Ken retenían como podían. Hajime, apresúrate, no aguantaremos mucho. Decía Ken sudando haciendo fuerza. En eso, Hajime al terminar el proceso, su cuerpo empezó a cambiar de tono, de piel normal, hasta tener un color oscuro, que cubría todo su cuerpo y tendría una forma diferente. Apártense, yo me encargo, decía Hajime en su forma de escudo definitivo, una habilidad que imitó a Grey de Full Metal Alchemist, con su ciencia a través de nanotecnología.
cosa que ambos se quitan, y los zombies se lanzan. Pero Hajime ya estaba listo. Y a una velocidad, golpea con más fuerza y atraviesa con sus manos los cráneos de esos zombies, matándolos al instante. Uno de ellos mordió su hombro, pero sus dientes se rompieron. Cosa que Kyoko y Ken se sorprenden, ahora Hajime era como un hombre de metal. Y Hajime no dudó en destrozar su cráneo. ¡Bluaj! Rugían los zombies siendo despedazados como si nada. Dejando todos muertos y tirados en el suelo. Funcionó, Sensei. Ken, vamos a la enfermería, hay que llegar ahí deprisa, decía Hajime aún en su forma de escudo. Cosa que ambos se miran y asienten, Ken tomando del laboratorio un extintor y Kyoko tomando una regla metálica larga que podía usar como arma. Y así los tres se dirigieron a la enfermería. Pasando de camino, se vio a unos cuantos zombies, a lo que Hajime les dijo que se escondan y que despejaría el camino él mismo. Y así fue, mató a todos y cada uno, dejando el pasillo limpio de zombies. Enfermería, Shizuka debe estar ahí, decía Kyoko usando la regla y dándole en el cuello de un zombie, haciéndolo sangrar. Y de paso, Hajime sujeta con ambas manos y aplasta el cráneo, matando al zombies. Sí, ahí está, señalaría Hajime a la enfermería. A lo que los tres se acercan, ya que no había zombies debido a que despejó el camino. En eso, Hajime toca la puerta en forma de código, ya que eso era lo que Hajime y Shizuka haría en sus reuniones privadas. O Hajime-kun. Decía la enfermera Shizuka, abrazando al mencionado, apegando sus pechos a su rostro, feliz de verlo a salvo. Cosa que sería visto por ambos, alumno y profesora, con algo de sonrojo. Shizuka, nos están viendo, ahora no es el momento, decía Hajime destransformado, pero gustando la suavidad de los pechos de su mujer. Oh jeje, perdonen, vaya, profesora Kyoko y Ken-san, ¿están vivos? Decía la enfermera. Sí, es gracias a Hajime-kun, quien nos salva, decía Kyoko a la enfermera. Y está vivita y coleando, decía Ken ajustándose los lentes. Entren, sé que vienen a por las medicinas, aquí estarán a salvo, decía Shizuka dejando entrar a los tres rápido a la sala de enfermería. Ok, tal como dijiste Shizuka, hay que llevar las medicinas e ir al sótano, mi grupo están ahí, así que, vamos, hay que llevar lo que puedan, decía Hajime empezando a guardar unos cuantos medicinas para cualquier situación. Bien, tengo un bolso deportivo donde podremos echar todo, ¿encontrarán a más gente ahí fuera? Preguntaría Shizuka sacando su bolsa de su escritorio. Según Hajime-kun, hay en el sótano, así que hay que darnos prisa, decía Kyoko ayudando en guardar. No sabemos si demás alumnos conocidos sigan vivos pero podemos seguir buscando, decía Ken. Así, guardó lo que podían para en caso de emergencia. Una vez hecho, dolieron con precauciones, pasando por los zombies y seguía caminando y despejando el camino con su nueva forma. Con Z. Gruñir el mencionado, literalmente cargando a un zombie alumno más grande, como un campeón de pesas. Vamos mastodonte, vamos, apoyaban Izuku y Hirano. Tú puedes, lánzalo. Anima reía quien apoyaba. Gra. Zed rugió enviando al zombie a 5 zombies más, aplastándolos. Y aprovecharon en seguir, para llegar al sótano. Si siguen derecho llegarán al sótano, quédense ahí y mándenle un mensaje a Saya, Mina o Alex, estarán esperando, decía Zed. De acuerdo, ten cuidado sí. Te esperamos, decía Rei avanzando junto a Izuku e Hirano. Y Zed decide regresar para ver si había más a rescatar, y si veía Shidou, para asesinarlo de una vez y para siempre. Pero en eso, él iría al otro laboratorio donde subió sus stats de inteligencia, elevados a la alquimia. Destruyendo y encerrándose dentro, este buscaría de su casillero algo que trabajó en secreto de Hajime. Ah, está aquí, susurró, sacando de un cajón, un frasco de líquido azul brillante, con una X marcada. La fórmula X, hecha con mechones de cabello para ver qué son los Koseis, mi investigación y lo que casi fue mi tesis a futuro, murmuró Zed, tomando aguja y químico, viendo qué debía de hacer. Y ahí, se inyecta en su brazo, para empezar de una vez su plan. Zed exclama del dolor cayendo al suelo, las venas empezando a remarcarse mientras el químico hacía efecto. Y luego de eso, el mencionado se levanta, luego de 4 minutos de agonía.
No es como pensaba, pero, decía Zed sintiendo cosquilleo en las yemas de sus dedos. A lo que vería en sus dedos, emerger algo salir de sus dedos. Ya que se ve hilos de energía, algo muy peculiar en Koseis. Es como Sasori, murmura Zed mientras empezaba a levitar objetos a su alrededor. Pero después un muñeco de ese salón, al verlo, empezaría a moverse solo. Al control de Zed. Interesante, decía Zed admirando, lo que podría haber sido un paso a la evolución de los Koseis, o quizás algo más allá. Qué raro, es como si el maniquí tuviese vida, decía Zed a un maniquí mitad cuerpo humano mitad sin piel, tocándolo del ojo varias veces. A lo que el maniquí de anatomía, empieza a moverse. Oye, deja de hacer eso, es molesto, gritaría al maniquí de la nada. ¡Ah! ¿Qué carajos?, exclama Zed del susto saltando ya que ese maniquí habló de la nada. Sí, yo estoy vivo, así que deja de hacer eso, decía el maniquí de anatomía. Pero ¿cómo? Es imposible, no cobraste vida hasta que use mi poder, decía Zed susurrando. Es simple, soy un espíritu que usa este cuerpo, decía el maniquí. Ahora, es como esas leyendas japonesas de escuelas donde suceden sucesos paranormales, eso suena peor, decía Zed. Si quisiera, ya habría hecho algo antes de este apocalipsis, por cierto, llámame Taro, decía el maniquí. Bueno, Taro o como te llames, veo que sabes del apocalipsis, ¿acaso tienes una idea de cómo se originó?, preguntaría Zed. No, ni idea, no es fenómeno yokai, así que debe ser algo a lo que tú y los demás sería ciencia, decía Taro. Bien, no tengo opciones, necesito tu ayuda para salvar a la mayoría de alumnos de aquí, a cambio, puedes pedirme lo que quieras, decía Zed viendo que Taro puede ser de mucha ayuda. ¿Cómo? ¿Buscar a Ana?, preguntaría Taro. ¿Ana? ¿Quién es ella? ¿Es una alumna o otro maniquí?, preguntaría Zed. Ella es mi alma gemela, un maniquí como yo, pero no hace mucho el profesor de este salón la tiró a la basura, pero no sé dónde buscarla, decía Taro de su historia de amor. Entiendo, bien, este es el trato, me ayudas en la misión de sacar a mis amigos y a más gente de aquí de los zombies y a cambio buscaremos a Ana para que estén juntos, ¿trato?, preguntaría Zed. Cosa que lo piensa y decide una cosa. Espero que cumplas tu promesa, o estarás solo en esto, decía Taro dando el trato. En eso, los zombies entrarían de un empujón, y uno se le lanza a Taro mordiéndole el cuello, pero el zombie no sabía del plástico. Lástima, no soy carne precisamente, decía Taro en burla. Cosa que de una patada mata al zombie rompiéndole el cuello. En eso Zed usando sus hilos de energía, toma de las piernas a 3 zombies y los azota de cuello al suelo. Sígueme, decía Zed liderando. Vamos, respondió Taro para seguir a Zed. Y de esa forma, el maniquí y el evolucionado se abren paso, llegando a la zona de escaleras. Pero Zed se encontraría milagrosamente con... Takashi, exclamaría Zed llamando la atención, al parecer él estaba ahí pero no solo, sino que también estaría el novio de Rei, Isashi y una niña pelicastaña con blusa rosada. Oh, Zed, menos mal que estás vivo, decía Isashi con sudor. Pero Zed vería en el brazo de Isashi, lo que sería, una herida. Isashi, ¿acaso tú?, decía Zed sin terminar. Sí, dijo en susurro el peliblanco. ¿Lo hizo para protegerme?, decía la chica, la amante de Ken Takakura, o conocida como Momo Ayase. Bien, lo atenderemos llegando al sótano, así que apresurémonos, decía Zed. Pero antes de hablar alguno, Taro aparece. Mira, más sobrevivientes, decía el maniquí anatómico viviente apareciendo tras de Zed. Dejando a los 3 ahí con cara de confusión y shock. ¡Qué mierda!, gritaría Momo de ver ese maniquí vivo. ¿Que eso es el maniquí del salón de ciencias?, exclamaría Takashi del shock. Hola, ¿sería tan amables de bajar la voz o si no atraerá más zombies?, pediría Taro. Él es Taro, y sí, es un maniquí, sí está vivo por energía yokai pero no es enemigo, es de nuestro bando, decía Zed. ¿Escuchas lo que dijiste? ¿Es un yokai? Decía Ayase estando nerviosa. Si Zed, podría ser peligroso, cosas vivientes así de la nada pueden mentir, decía Takashi.
Oigan, no deben juzgar por su portada, además nos está ayudando a cambio de después buscar a su amada Ana, se lo prometí, y a cambio él nos ayudará, es de plástico y metal así que las mordidas no le afectan, decía Zed. Y además que no podría hacerles nada a ustedes con la amenaza zombie, que prefieren un muñeco viviente en que los ayudara o prefieren los zombies, decía Taro. A lo que los tres mirarían la horda de zombies venir y al maniquí. De repente no me parece malo el maniquí, decía Takashi. Yo igual. Decía Momo Ayase. Estoy, de acuerdo, decía Isashi tomándose el brazo. Bien, vamos, debemos partir al sótano, decía Zed tomando del hombro a Isashi para llevarlo. Pero antes de seguir, el grupo ve como a lo lejos, alguien estaría cortando a los zombies con maestría. Para después, plantarse ante ellos una alumna de uniforme ensangrentado y con una espada en mano. Wow, ¿quién es? ¿Es ella? Decía Momo atónita de ver esa tenacidad. Es Saeko, una alumna experta en Kendo, decía Takashi al verla. Cosa que en eso, Salvo se acerca, con su boken de entrenamiento. Oye, espera. Exclama Taro, siendo golpeado de la cabeza, desencajándola y enviando al suelo. Y estaba por seguir, para acabar con esa cosa. Espera. Saeko-san, él no es enemigo, decía Zed de detenerla. ¿Qué? Zed, ¿lo dices en serio? Preguntaría Saeko. Ah, ¿eres estúpida o qué? La amenaza son los zombies, no yo. Decía la cabeza de Taro en el suelo. ¿Y cómo ibas a verlo? Eres literalmente un maniquí viviente, decía Saeko. En resumen, yokais, y en segunda, Zed me convenció de ayudarlos a salir de esta, aunque me estoy arrepintiendo, decía Taro. Recuerda a Ana Taro, decía Zed tomando su cabeza y colocándola en su lugar. Es cierto, solo por ella lo hago, decía Taro. Explícame, ya que veo que ambos hicieron un acuerdo mutuo, decía Saeko al saber de Taro. Un relato después. Y ese es el resumen rápido, los demás ya deben estar en el sótano esperándonos, debemos salir de aquí, decía Zed con Isashi en sus brazos. Ya veo, si es así, abriré un camino, decía Saeko decidía. Menos cháchara y más corran, zombies a las 12, decía Taro viendo una horda acercarse por el puente. Síganme, decía Zed mientras usaba su nuevo poder para lanzar a zombies con sus hilos de energía por los aires. Pero antes de tocarlos, fueron despedazados por una persona que literalmente está de color negro y acompañado con Kyoko y Ken Takakura. Oh, los demás, Ayase, decía Ken al verla. Al fin, gracias a Kamika hay sobrevivientes, decía Ayase al ver a más personas. Menos mal todos están bien, decía Kyoko al ver más sobrevivientes. Hajime, supongo que alteraste tu genética entera, ¿cierto? Decía Zed al ver y reconocerlo aún en esa armadura. Sí, supongo que me orillaron a hacer esto, decía Hajime de su estado actual. Pues no eres el único, decía Zed enviando sus hilos de energía hacia Hajime. O más bien detrás de él, atrapando a 10 zombies de una. Pero Zed de un tirón, los haría pedacitos, carne picada en 10 segundos. Fiush, nada mal, decía Hajime. Pero se escuchó el grito de 3 chicas, siendo escuchado por los demás. Ah. Mis amores, gritó Zed que sin más, atravesó la horda entera, dejando a los demás atrás. Vamos, también abriré paso, decía Hajime masacrando a más zombies. Voy detrás, decía Taro corriendo a su lado. Debemos irnos, rápido vendrán más, decía Ayase para ir y los demás seguirían. Y de mientras, se vería a Mina, Alex, Saya y Charlie estar rodeadas, escondidas en el sótano de la escuela, las chicas buscaban qué usar para hacer de soporte, debido a que muchos se amontonaban fuera. Pero Charlie y Alex, al ser físicamente más fuertes, someterían la puerta del otro lado, intentando retenerlos mientras Saya recargaba su rifle bastón y Mina produce más ácido. Alex, aguanta un poco, decía Charlie con una vena en la frente de mucha fuerza. Eso hago, debemos esperar a los demás que llegue, decía Alex forzando la puerta. Carajo, Mina, produce más ácido, necesitamos bombas corrosivas, exclama Saya recargando su arma, con las pocas balas que quedaban. Y Mina estaría virtiendo ácido sin parar en muchos frascos de pintura. ¿Están lista? Vamos a... decía Mina sin terminar.
De repente, se escucha ruidos del otro lado de la puerta. La sangre salpicaba y los zombies gruñían, hasta que de repente, la puerta dejó de forzarse. Cosa que las 4 tragan en seco, retrocediendo poco a poco de la puerta. Chicas, soy yo, decía la voz de nadie más ni menos que Zed tras la puerta. Zed-kun, es Zed-kun Mina, Decía Alex al abrir la puerta. Y ahí estaba, su pareja, manchado de sangre en su ropa, pero estaría bien sin marcas de mordida. A lo que dejarían entrar, pero ahí verían a los demás y entrarían también. Menos mal, que están bien, decía Zed más calmado verlas, a pesar de que estaba cubierto de sangre. Hola chicas, veo que lo hicieron bien, decía Hajime en forma de escudo de grafeno. Kiara, ¿quién eres? Exclamaría Charlie de ver esa forma, sin reconocer a Hajime. Es Hajime-san, decía Izuku apareciendo detrás de ellos. Hajime-kun, eres tú y los demás están aquí. Decía Charlie al ver que era Hajime y con compañía. El loco tenía algo preparado, ahora tiene una variante de Kosei, decía Zed, abrazado por sus novias, Alex, Mina y Saya. Sí, menos mal que estén bien, y veo que pudieron rescatar a los demás. Decía Alex al ver a 2 adultos, siendo Kyoko y Shizuka y demás compañeros. ¿Por qué diablos hay un maniquí vivo ahí? Decía Saya apuntando a Taro. Otra más. Decía Taro ofendido. Explicación después, primero a reorganizar sobre nuestro estado actual, sugeriría a Hajime. Después de reunirse en la azotea, estaban por decir lo que harán después. Y lo malo, el novio de Rei estaba convirtiéndose en zombie. Habían tratado de hacer un torniquete en su brazo pero aún así fue tarde. Carajo, no hay nada por hacer, decía Zed negando con la cabeza después de analizarlo. La infección es inevitable, será uno de ellos, decía Hajime serio. No, debe haber algo, no puede convertirse en una de esas cosas. Decía Rei negando lo que está viendo. Rei, reacciona, está infectado, ¿crees que podríamos hacer algo de la nada? Se está convirtiendo en uno de ellos. Le grita Saya. ¿Y cómo crees que deba de aceptar que Isashi va a morir? Me niego a aceptarlo. Gritaría Rei por la situación de su novio. Zed solo la mira, y suspira, diciendo que no puede hacer nada. RRI, es verdad, jadeo, no me queda mucho, jadeo, apenas si puedo entenderlos o quedar consciente, decía Isashi ya en las últimas. En eso, Hajime se acerca y hace una pregunta. Isashi, dime, ¿quieres convertirte en zombie o morir antes de ser uno de ellos? Preguntaría a Hajime serio ya que no lo odiaba, pero no se merecía este destino. La respuesta da igual, ambas de seguro, voy a morir, por eso, decía Isashi levantándose. ¿Usarán el autobús no? Preguntaría Isashi temblando. Así es, podemos llevar a todos para salir de aquí, respondió Hajime. Hay un atajo desde el tejado hasta los pisos bajos, Zed es el más ágil para ir a por la llave, mientras que en la salida Hajime puede liderar el camino, jadeo, yo me quedaré a hacerles tiempo, decía Isashi tomándose el brazo. Isashi, no puedes decir eso, decía Rei llorando de lo que haría su pareja. Sí, debe haber otra forma, digo, puede que haya una cura, tenerte retenido si te quieres volver salvaje, decía Okarun. Jeje, lo siento, si voy a morir o volverme zombie, lo haré, como un héroe, cof, Hajime, por favor, cuida de Rei sí, pediría viéndolo a los ojos. Zed, haz lo que dice, ve por las llaves, yo guíate a los demás a la salida e Isashi nos dará tiempo, decía Hajime con mirada sombría. Isashi, cuídate, gracias por ser uno de los que no me vio como monstruo, decía Zed tomándolo del hombro, para pasar a su lado. Gracias amigo, carajo, en verdad te voy a extrañar, decía Hajime dolido por ver destino de Isashi. Isashi solo le responde con una sonrisa, pero se oirían ruidos de zombies. Vayan. Decía Isashi corriendo hacia el ruido, para darles tiempo. A lo que Zed va por las llaves y Hajime guía a los demás, mientras Rei es arrastrada por Takashi para salir vivos de ahí. No llores, decía Takashi viendo a otro lado. Isashi confronta a la horda de zombies, siendo lo último que verían de él. Mordidas, golpes, sangre y carne perdida, pero el cuerpo de Isashi ya no respondía, el dolor, la infección finalmente lo alcanzó.
Zed, usando los hilos, se columpía del tejado de la escuela hasta la oficina, rompiendo la ventana para obtener las llaves. Mientras Hajime, en su forma de armadura completa, abría el camino para que llegaran a la salida. Él era un héroe sin capa, susurra Izuku al lado de Hirano con su pistola de clavos. Sí, ahí se demuestra que no se necesita de una academia o una licencia para ser héroe, e Isashi lo demostró, decía Hirano dando su respeto. El autobús, decía Ken apuntando a lo que buscaban. Bien, Sniff, cumplimos la voluntad de Isashi, decía Charlie secándose una lágrima. Debemos esperar a que llegue Zed-kun con las llaves del bus, decía Alex. Pero en eso, algo cae de pie encima del autobús, y después el cuerpo, siendo Zed, mostrando las llaves en sus hilos. Ahí está Zed, decía Hajime. Hajime-kun, ¿puedes abrir paso en la entrada? Hay muchos zombies, decía Kyoko de ver un gran número de ellos. Claro que puedo, Zed, ayúdame con el área, decía Hajime volviendo a su cuerpo armadura. No me lo tienes que decir, decía Zed emanando hilos azules de energía. Y ambos fueron a despedazar a los zombies que obstruían la salida. Bien, profesora Kyoko, el autobús, decía Okarun. Así, salieron de la escuela y fueron corriendo hacia el bus, subiendo cada uno para estar a salvo. Shizuka tomaría las llaves y sería ella quien conduciría el bus y lo enciende. Pero en eso, un grupo de estudiantes estaban corriendo hacia donde están, siendo dirigidos por una maestro, Shidou. Hay gente, gritó Izuku a los demás. Déjelos, no los rescaten, decía Rei fría al ver a esa persona. Sí, ese Shidou me cae mal, decía Mina con asco. ¿Pero qué dicen? No podemos dejarlos morir a todos, exclama Takashi de lo que decían. En eso, todos estaban por llegar, pero uno de ellos, siendo uno de lentes, se caería y sería abandonado. Sensei, ayúdame, exclama el estudiante pidiendo ayuda. Pero Shidou a cambio le lanza una mirada fría. Solo los más fuertes sobreviven, y tú no lo eres, decía Shidou dando una patada en la cara. Y la horda de zombies se abalanza hacia el estudiante para comérselo. No, espera, ayuda, gritó el alumno, siendo devorado por los zombies. Todos verían en shock eso. Él lo dejó morir, exclama Okarun. Ese hijo de perra, grita Momo colérica. ¿Pero qué carajos acaba de hacer ese estúpido de Shidou? Gritaría Kyoko de la acción del profesor. Ahí está en la verdadera cara de Shidou, y díganme, ¿qué harán? Preguntaría Rei. ¿Qué esperan? Arranquen y déjenlos aquí, decía Izuku cambiando de opinión. En eso, Hajime entra en su forma de armadura y sale del bus para dejar pasar solo a los alumnos. Pero cuando llegó cerca de Shidou, sin dudar, le atraviesa su mano de grafeno en el pecho, cosa que sorprende a lo que hizo Hajime contra Shidou. ¡Puah! Exclamaría Shidou paralizado, y escupiendo sangre por la acción de Hajime. Muere, maldito hijo de puta, decía Hajime. En eso, hilos azules atarían a Shidou todo el cuerpo provenientes de Zed. Shidou, antes de morir, déjame decirte dos cosas. 1, eres el peor profesor que jamás haya tenido en la vida, y 2. ¿Tienes algunas últimas palabras? Decía Zed tensando los hilos. Kof, váyanse a la mierda, malditos monstruos, decía Uidou como el hipócrita que es. Splosh. Zed tensó sus hilos, y Shidou explotaría en pedazos de sangre. Fuegos artificiales, celebró Zed. Sube al bus, el cadáver despedazado de esta basura no lo distrae por mucho, larguémonos de aquí, exclama Hajime. Zed en eso se columpia, y se mete por la ventana, cayendo encima de sus parejas. Jejeje, cumplí mi sueño de matar a Shidou, decía Zed con estrellitas. Hajime sube al bus y cuando ambos estaban dentro, Shizuka pisó a fondo el acelerador y se movilizaron y tumbaron las rejas de la escuela para salir de ese lugar. Ya que se ve el bus moverse en el camino, y viendo la ciudad hundida en humo y sangre por todas partes. Oh Dios, no creí ver este escenario, decía Kyoko de ver en el copiloto del bus. Carajo. ¿Cómo pasó esto? Decía Izuku viendo con los demás, antes una bella ciudad en Japón con héroes y paz, ahora solo destrucción, zombies y lo peor, casi sin vida 100% humana alrededor. Este es el apocalipsis, y solo nos queda sobrevivir, decía Takashi de ver el panorama.
Pero esa es la duda, los apocalipsis no surgen de la nada, algo debió haber provocado todo esto, decía Zed serio. La pregunta es, ¿cuál es el origen? Preguntaría a Ayase ya que ella sabe que no es producto de seres sobrenaturales. En eso, uno de los alumnos que vino con Shidou, siendo el capitán de fútbol, se para y exclama. ¿En serio creen que viajaremos con unos asesinos como ustedes? Gritaría al chico. Pues, ¿es eso o caminar con los zombies, pene pequeño? Decía a Hime de brazos cruzados. Me niego a eso, deberías ustedes dos, más Takashi irse del bus. Gritaría el capitán de fútbol, apoyado por los demás. Zed, decía a Hime chasqueando los dedos. Zed en eso se truena los puños y el cuello, acercándose. Pelea, 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 alenataban Izuku, Ken, Hirano y los demás. En eso, Shizuka frena el bus, debido al escándalo que hacían atrás. Pues si eso piden, bájense del bus, o haré que Zed los saque a patadas, decía Kyoko moplesta. Escucha, hijo de perra, Shidou ya era una amenaza, en el momento que ese bastardo cruzó la línea, se volvió un peligro, por eso lo asesinamos. Gritaría a Hime ahora enojado con estos idiotas. A Hime-kun, debiste habérselo dicho antes, Decía Rei. Ya que literalmente Zed tomaba la cabeza del capitán, dándola 9 puñetazos a la cara. ¿Quién mande? ¿Quién perdedor miserable? Decía Zed rompiéndole más la cara a puñetazos. A lo que Hime abre la puerta del bus y dice lo siguiente. Si quieren viajar con nosotros, se apegan a las reglas para sobrevivir juntos, pero si no les gusta eso, pueden irse y hacer lo que quieran, la puerta está abierta, decía a Hime señalando la salida del bus. Sí, no necesitamos a malditos hijos de perra malagradecidos como ustedes, decía Momo Ayase. Menos este, decía Zed tomando al capitán de fútbol como saco de papas. Gror, oro, decían los zombies. Jejeje, oigan, comida, se burla Zed mientras se posicionaba para lanzarlo a los zombies. Cosa que los zombies se acercan para devorar a los vivos. Por cierto, antes de morir, aviso que yo sí fui quien saboteó tu último partido al ponerte polvo pica pica en tu toalla, haciendo que perdiese el equipo el año pasado, decía Zed. Hijo de P, decía el capitán sin terminar. Ya que Zed lo lanzó sin piedad. Cosa que los zombies se abalanzaron y se lo comieron. Ya. Gritaría a las chicas que acompañaban a Shidou. Yo me uno a ustedes, la verdad después de ver lo de Shidou y ese idiota, prefiero mejores camaradas, decía un gordito con lentes como Hirano pero con peinado alrededor. Bueno, tampoco me agradaba Shidou de todas formas, decía nerviosamente una chica de lentes y pericastaño oscuro, uniéndose a ellos. Igualmente, me uno a su grupo, estoy segura con ustedes, decía una de las alumnas, Yukishiro. Con ella son 3, decía Ken de las nuevas aliadas. En eso, sin que nadie lo haya notado, estaba una profesora, que es reconocida por Kyoko. Adachi-sensei, no le di cuenta que estabas en el grupo, veo que también sobreviviste, decía Kyoko a ver a otra maestra. Bueno, acompañaba a Shidou solamente porque no había opciones, ¿era eso o estar con el malnacido de Murakami? Decía Adachi con odio en su tono. Sí, menos mal, ¿y qué hay de Murakami-sensei? Preguntaría a Ayase sobre ese desgraciado. Del no hay que preocuparse, Shidou lo noqueó con un trofeo y lo usó a él también como carnada para escapar, admitió el otro gordito sentado al lado de Hirano. Quinta, vaya, se ve que tienes la mejor suerte de todas, decía Hirano al reconocer a su compañero, Quinta Sakata. ¿Y bien, ustedes qué dicen? Preguntaría a Hime viendo a una facción que seguía a Shidou. Y viendo que los zombies estaban comiendo el cadáver del capitán de fútbol, deciden irse para no estar cerca de ellos y se van corriendo. Shizuka-sensei, ya puede mover el buzo, esos zombies no nos van a dejar en paz, decía a Hime. Cosa que ésta asiente y pisa, con todos aquellos y los que se quedaron avanzando. Escuchen todos, este es el plan, vamos a los supermercados, para conseguir suministro de alimentos que puedan durar por un tiempo y aparte de conseguir más equipos y medicamentos en caso que necesiten, ya que lo que trajimos de la escuela, no va a durar para siempre, explica a Hime. Dudo mucho que sea fácil, más en caso de haber villanos que podrían aprovechar esto para tomar terrenos, decía Hirano. Hirano-san tiene razón, necesitaremos estar más armados en caso de villanos esperando, decía Rei.
En ese caso, mátalos, las leyes y reglas que conocemos desde que teníamos el sentido, ya no se aplica y solo hay unas pocas y es sobrevivir a este apocalipsis y salvar vidas las que puedan, decía Hajime. No hay opciones, son ellos o nosotros, decía Zed. Y eso los puso pensativo, cruzar esa línea no sería fácil. Luego de eso, tengo ideas de atajos y de obtener más equipos. Escuchen, hay un hospital abandonado. Si seguimos por aquí, si ingresamos podríamos obtener más equipo y kits médicos que podríamos utilizar a favor, decía Zed. ¿Y cuál es ese hospital?, preguntaría a Hajime. El hospital Nagi, en Kamigoe, decía Zed con simpleza. ¿Qué? ¿Ese hospital? No, descartado. Exclama Okarun debido a los rumores de ese hospital. ¿Qué? Okarun, ahí podríamos obtener muchos equipos médicos que Zed y Hajime podrían actualizar y mejorar en caso de heridas, y hasta quizás químicos que aún sigan ahí o herramientas médicas, decía Izuku. Hay un problema, ese hospital abandonado, se dice que habitan extraterrestres. Decía Okarun de ese lugar. Un silencio se produjo. PFCF, ajajajaja, ¿qué? ¿En serio crees en esas cosas, ajajaja? Se burlaría Momo. ¿Y de qué te ríes? Se dice que ese hospital hacían experimentos humanos y que se dice la aparición de seres de otro mundo, decía Okarun. Yo solo creo en fantasmas rarito, y para que lo sepas está confirmado, decía Momo apuntando con el pulgar al maniquí Taro. Hola, decía Taro en respuesta saludando. Bien como sea, y después de eso, pasaremos por un túnel que nos llevará de vía libre, o sea zona boscosa fuera de la ciudad. Ese túnel es el túnel en la ciudad de Shono. ¿Qué? ¿Estás loco qué? Ahí habita el espíritu de la turboabuela. Exclama Ayase a esa leyenda. Ajajaja, turboabuela, ¿en serio? Ajajaja, se burló Okarun de tan ridícula leyenda. ¿De qué te ríes, nerd de los aliens? Exclama Ayase de ser vista como un chiste. Pues de ti, loca de los fantasmas, el hospital Yagi tiene más actividad extraterrestre y realidad que tu pobre túnel de la vieja, decía Okarun. Cierra tu boca, ahí hay actividad paranormal en ese túnel, exclama Ayase. Basta de su pleito de enamorados, exclama Hajime. Pero seguirán discutiendo. Silencio, decía Zed en un grito. Y parecen más parlanchines que Zed cantando en la ducha, hip. Decía Hajime tapándose la boca. Tara. ¿Qué dijiste, pendejo? Decía Zed. Se me chispoteó, decía Hajime cómicamente. Bien, me cansé, haremos esto, como hay dos personas en contra y a favor de explorar dichos lugares, Momo junto con la mitad del grupo, la acompañaran al hospital Yagi por provisiones médicas, y del otro, se encargará de explorar ese túnel y de despejar en caso de zombies, decía Zed como sugerencia. A lo que estarían de acuerdo con ese plan. Bien, lo primero, es las provisiones, así que, llévanos al supermercado más cerca de aquí, para después ir a las dos ubicaciones, ordenaría a Hajime. Así, Shizuka conduciría al supermercado más cercano. De milagro, en un supermercado abierto las 24 horas solo habría 3 zombies, acabándolos fácilmente y aparcando para cargar comida. Frutas, vegetales, aceites nos sirven, decía Zed cargando 6 cajas adentro del autobús de provisiones. Sí, ¿qué hay de nuestros padres? ¿Crees que estarán bien? Preguntaría Alex al cargar unos bidones llena de agua. Eso espero, susurra Mina cargando una caja con latas de frutas. Cada grupo fueron a conseguir comida, también fueron a la sección de ferretería, en caso de necesitar cosas para facilitar en la supervivencia. También fue en la sección de farmacia para conseguir medicinas y demás equipos médicos. Una vez que lo consiguieron, subiendo al bus para empezar su viaje. Zed en eso haría cierto viaje, como promesa de un ser sobrenatural. Taro, mira a quien encontré, decía un Zed cargando, un maniquí con soporte, de anatomía, sin brazos ni piernas pero femenino. Cosa que Taro se acerca. Ana, menos mal que estás bien. Exclama Taro de la alegría. ¿Qué? Taro. Está aquí. Decía la maniquí sin mover la boca. Kiara, ¿eso puede hablar? Decía Rei abrazando a Saeko. ¿De qué te sorprende? Si estamos conviviendo con un maniquí como Taro, ¿por qué lo haría con la otra? Decía Saeko tranquila. ¿Se les olvida que convivimos y sobrevivimos a zombies, cierto? Preguntaría a Hajime cargando un bidón de aceite.
Ana, menos mal que te encontraron, ahora podemos estar juntos, decía Taro a quien sería su verdadero amor. Oh Taro, has hecho todo por mí, Decía la maniquí mujer enamorada, o más bien Ana. Bien, Taro, se cumplió al traerte, decía Hajime. Ahora cumplirás el trato de protegernos. Y haré piezas para que Tara pueda moverse como tú, decía Zed. Sí, por mí está bien, mientras Ana está conmigo, acepto los términos, decía Taro decidido. En ese caso, vamos a un refugio, está a punto de anochecer y será peligroso de noche, así que hay que ir a un banco, sus muros nos pueden dar algo de protección, sugeriría a Hajime. Hay cerca de aquí en la cima un almacén donde se fabricaban madera, un aserradero, podemos acampar ahí ya que está cerca del túnel y el hospital, decía Hirano. Cosa que todos asienten y suben al bus, ya tomando una decisión. Y estando de noche, estarían cenando algo de ramen instantáneo, algo que es útil en caso de acampar. ñam, nada mal, como un campamento, Decía Kyoku saboreando los fideos. Sí, ñam, por ahora podemos estar tranquilos por la escasez de comida, ñam, pero eso sí, hay que conseguir más para la próxima. Decía Alex comiendo sus fideos. Bien, escuchen, cada uno hará guardia, cada cierto tiempo, para regular el sueño y vigila en caso de que zombies nos busquen, explica a Hajime. Cosa que asiente, ya que no se podía estar desprotegidos. ñam, entonces, ¿cuándo iremos a ese hospital y túnel para los planes? Preguntaría Momo. Esta noche, Hajime y yo con 4 más de ustedes, los demás se quedan a vigilar, decía Zed tomando el primer turno. Bien, iré al hospital con el grupo que irán por las medicinas, tú Zed, ve al túnel con los demás, pero que un grupo de quede a esperarnos, o que estén escondidos de posibles villanos que acechan, decía Hajime de esa idea. Cosa que asienten, y el primer grupo. Zed, Mina, Alex y Okaru al túnel para limpieza de zombies y tener zona para pasar. El segundo grupo. Hajime, Ayase, Rei, Saeko y Charlie al hospital. Así, cada grupo fue a la zona correspondiente, pero lo que ellos no sabían, es que hay otras amenazas aparte de los zombies, y esa noche, será el cambio de perspectiva para todos los presentes. Continuará.